Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 2 de Herramientas y un café. Primero un trago de café, si no esto no cuenta. Bienvenidos entonces. En el episodio anterior estuvimos hablando sobre fuentes de poder, una pequeña plática. Acordémonos que estos son comentarios personales, estos son opiniones personales. Yo sé que existe un mundo entero de herramientas donde nos están bombardeando con un montón de herramientas. Sería imposible para mí poderlas comprar todas, aunque quisiera, y probarlas todas y hablar de todo. Entonces estoy tratando de traer lo que yo utilizo, lo que he utilizado por tiempos y con lo que me siento cómodo. Hoy vamos a estar hablando de esta pequeña herramienta, lo que es la PowerZ. Vamos a pasar por acá. Y esta pequeña herramienta nos sirve muchísimo a la hora de estar diagnosticando. Y qué mejor que en el episodio anterior hablamos de una fuente de poder, pues ahora hablamos de esta herramienta que es, como decirlo por así, un accesorio para nuestra fuente de poder. Entonces, ¿qué hace la PowerZ? La PowerZ nos permite graficar el consumo de nuestros equipos y nos da una gráfica que luego en el camino, mientras más experiencia vamos agarrando, nos podemos dar idea o nos podemos interpretar esas gráficas, porque muchas fallas se pueden solucionar interpretando consumos, o también muchas fallas se repiten, ¿ok? La misma falla se repite el mismo consumo cuando lo tiene otro teléfono. Entonces esto nos permite a nosotros poder visualizar en una gráfica lo que es un consumo de un equipo. Entonces, Edgar, esta herramienta, recuerde que todos los links van a estar aquí abajo. Esta herramienta, para que nosotros la empecemos a utilizar, vamos a entrar a Charger Lab, ¿ok? Si nosotros pasamos aquí al microscopio rapidito, vamos a ver de que la que estamos comprando es una modelo KM001, y de hecho aquí está la página chargerlab.com, y nuestro modelo es KM001. Si pasamos acá y nos vamos donde dice PowerZ Tester, ok, nos vamos a ir aquí a la PowerZ KM001, ok, simplemente. Ahora nos vamos hasta la parte de abajo. Aquí ustedes pueden ver todo lo que hace. Yo la verdad, les soy honesto, nunca he trasteado los ajustes, nunca me he metido a esto de todo esto que aparece acá. Perdón, nunca lo he hecho. Yo simplemente la conecto a mi fuente de poder y listo, yo grafico y ya. Pero muchos también lo ocupan para ver si un teléfono está cargando y otras cosas que sería interesante. Pues acá nos podemos leer un poquito lo que es las instrucciones, ¿verdad? Entonces, ahora, si nos vamos hasta acá, acá está lo que dice User Manual, dice, y la versión del firmware y el software, ¿ok? Entonces podemos irnos a esta página de acá y acá vamos a poder descargar lo que es el programa para esta herramienta. Acuérdese de utilizar el PowerZ KM001, ¿ok? Entonces acá lo podemos descargar, tanto el PC software como la versión del firmware, por si la queremos actualizar. Yo no la he actualizado. Y lo que es el manual, ¿ok? Por si alguien lo quiere leer. Yo no leo manuales. ¿Es malo decir eso? No. Ok, yo no leo manuales, la verdad. Yo no... O sea, sí leo manuales, pero hay veces que no lo leo, me da flojera. Pero bueno, una vez descargado el PC software, ¿ok? Entonces lo que hacemos es, lo instalamos, ¿ok? Así de fácil. Cuando lo instalamos, vamos a tener esto por acá. Lo vamos a abrir otra vez desde cero porque a algunos les tira un error acá y se preocupan con esto, ¿ok? Aquí yo lo abrí, bueno, hoy no me tiró, no sé por qué, creo que es al conectar mi PowerZ, ¿ok? Ahora, si nos damos cuenta aquí, pues, ¿qué hago, Edgar? ¿Y qué onda con esto? Ok, vamos en el transcurso de este video también les voy a enseñar cómo poder conectar su iPower con un adaptador USB. Vamos a hacer eso, voy a sacrificar ahí una iPower que tengo nueva. Pero esto lo podemos conectar de varias maneras, ¿ok? Una de las maneras que simplemente lo podemos conectar es, nosotros tenemos un iPower, esto va para la fuente, ¿verdad? Esto va para la fuente. Esto conecta en mi fuente, ¡pop! Y entonces yo conecto mi iPower en las entradas, yo conecto mi PowerZ en las entradas de mi iPower. Simple y sencillamente entrar. Simple y sencillamente así. Y luego de aquí yo le conecto mi cable.
¿verdad? Listo. Pero el problema de hacerlo así es que estamos desaprovechando todos los puertos del iPower porque aquí ya no cabe absolutamente nada. Yo actualmente lo estoy utilizando así. ¿Por qué, Edgar? Porque no estoy trabajando tantos equipos en Estados Unidos cuando estaba allá, que ya me voy a ir a finales de este año. Espérenme por allá, contáctenme si quieren mandarme equipos y si quieren capacitarse. Cuando yo estaba allá recibía muchos equipos, entonces allá yo tenía que tener todos mis iPower, todos mis cables conectados. Aquí no, aquí agarro, por ejemplo, voy a reparar un iPhone 6, busco el cable del iPhone 6 y nada más lo conecto así como está. Entonces, si ustedes ven, aquí está lo que es mi iPower. Ahora, yo tengo mi iPower en la parte de abajo, pero mi fuente está aquí en la parte de arriba. ¿Qué hice yo? Simplemente lo que hice fue, estas se pueden abrir así. Miren lo fácil que se abrió esta. Entonces, vean que lo único que hice acá es, si paso a esta cámara de acá, simplemente desoldé positivo, negativo y compré ese alambre para bocina, el alambre que venden para 12 voltios. Se lo soldé ahí y hice una extensión para mi fuente. Entonces, pasa por atrás de mi escritorio y sube. Yo puedo tener mi fuente allá en la sala y tiro un cable. No es aconsejable, pero yo tengo aquí lo que es mi iPower, entonces está aquí a la mano, ¿verdad? No está colgando y esas cosas, ¿ok? Entonces lo hice simplemente así, simplemente, de hecho creo que por ahí tengo el cable. Voy a ver si les pongo en los links el cable, ¿ok? Es cable normal para bocina que venden en cualquier ferretería de esas que conectan las bocinas para extender, no sé, para conectarlas por todo el cuarto, ¿ok? Y simplemente lo que hice fue desoldar aquí positivo, negativo y en mi fuente pues le soldé de estos, compré unas bananas y se lo soldé al cable y ahora está ahí listo, ¿verdad? Ahora, entonces yo actualmente así tengo mi iPower conectada de esta manera y lo que es mi Power Z, yo simplemente la conecto acá, ¿ok? La conecto acá y lo que hago es, ¿por qué esto no funcionó? ¿Ok? Ahí si se dieron cuenta encendió. Y por acá tengo un cable, no se alcanza a ver. Por acá tengo un cable USB. Este cable USB va conectado acá. Y esto permite conectarlo a la computadora. Ahora, esto de acá no los ocupo, trae tipo C, trae otro. Esto es para cargar, esto no lo ocupo. Esto tampoco lo estoy ocupando ahorita, pero ya vamos a ver cómo ocuparlo, cómo poner esto en serie con mi Power Z, con mi iPower. Power Z y Power, no sé, me confundo todo. Entonces, ahorita actualmente lo tengo así. Yo simplemente conecto esto acá y conecto aquí lo que es el cable USB. Se ve un poco borroso y lo conecto. Ok, listo, ahí lo conecté. Ahora sí apareció el mendigo mensaje, me dice que por favor lo actualice, yo le doy que no. Y aquí lo tengo, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosas podemos menear? No menear, porque esa palabra es muy chapina. ¿Qué cosas podemos mover? Vamos a traer acá un iPhone 8 que lo estoy diagnosticando y lo vamos a hablar un poquito acá sobre el iPower. Lo voy a conectar acá. Bueno, ¿saben qué? Lo voy a sacar. De hecho, estoy haciendo un video tan bonito que ya van a ver. Ahí lo esperan pronto. iPhone 8 Plus no funciona con pantalla original. Ay, pero no tengo el cable del 8. Y esto es lo malo. Yo cada vez que voy a ocupar un cable, entonces lo busco, lo encuentro. Y lo que hago es conectárselo acá, ¿verdad? Porque como no estoy trabajando muchos equipos, lo conecto acá. Y esto va para mi teléfono. Y listo, acá lo tengo, ¿ok? Entonces, si pasamos acá, ¿qué cosas muevo yo? La verdad que yo no soy mucho de ponerme a tocar ahí las cosas y no sé. De repente a alguien le puede sacar más provecho a otras cosas, etcétera, etcétera. Yo he visto personas que han cambiado estos colores y le ponen el color que ellos quieran, etcétera, etcétera. Yo simplemente hago dos cosas, actualizarla y presionar dos lugares. ¿Qué les muestra esto? Ahí cada quien se mete y ya hace una inspección de todo el software y si encuentra algo me lo hacen saber o coméntenme aquí abajo si saben otras cosas que nos pueden ayudar a nosotros los técnicos. Por acá nos muestra
lo que es el voltaje, ¿ok? Y esta gráfica, esta que está acá hacia arriba, ¿ok? Es el voltaje. Si se dan cuenta, esto tiene tiempo, ¿ok? Entonces esta sería la línea de tiempo y también lo que está en celeste va a ser la corriente. Eso es lo que a nosotros nos interesa. También están los watts. Esto no lo estamos utilizando. ¿Ok? Entonces acá tenemos algo muy importante que dice SPS, samples per second. ¿Ok? Entonces quiere decir qué tanto detalle queremos de la gráfica. Vamos a ver, por ejemplo, ahorita está en 1. Vamos a encender este equipo y vamos a empezar a graficar. Para empezar a graficar, simplemente le damos clic acá, ¿ok? Y entonces empieza a generar una gráfica. Le damos clic acá y entonces ahí empieza nuestra gráfica, donde me está diciendo que hay 4 voltios y ahorita no está consumiendo nada porque no he encendido el teléfono. Entonces, si yo acá enciendo el teléfono, si nos damos cuenta, entonces empieza una gráfica, ¿verdad? Entonces lo vamos a dejar ahí un momento. Entonces, si nos damos cuenta, lo color celeste es el consumo, ¿ok? El consumo. Ahora, lo amarillo es el voltaje, ¿ok? Algo que también debemos de ver es el tiempo. Este es el tiempo. Ahorita van más o menos, ¿qué? 30 segundos y esto así sigue contando, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, esta es una gráfica que la verdad no tiene mucha información. Es una gráfica que ya lleva 40 segundos, 45 segundos, eso ya cayó a reposo y miren esa gráfica, la vamos a parar acá, donde dice Stop, la paramos y fíjense esa gráfica, la verdad esa gráfica está muy mala, entonces si nosotros queremos ver algo, yo siento que con 10 es más que suficiente, 10 es lo que utilizo, 50 es bastante, 100 es demasiado y 1000 es mucho. Hay un montón de líneas que la verdad, yo con 10 suficiente, yo con 10 he trabajado, algunas veces he hecho 50, pero ahora fíjense una gráfica con 10 muestras, ¿verdad? Ahora vamos a darle clic acá y vamos a empezar a graficar, vamos a encender, en este caso, uy, ahí se fue algo a corto, ya maté este teléfono y lo único que tenía era que no, ahí está, ahí va encendiendo. Ok, ahí está encendiendo, entonces fíjense la diferencia de esta gráfica, como que ya nos muestra un poco más a detalle, ¿verdad? Entonces acá me está consumiendo, ahí cayó y bla, 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 ¿verdad? Entonces nos está dando una gráfica de todo el consumo de encendido de un equipo. Ese teléfono está loco, está haciendo unos consumos bien feos, lo voy a apagar antes que se queme, pero fijémonos en lo que yo estoy hablando. Esta gráfica, si se da cuenta, es mucho más, tiene más información que esta, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir a esto. Ahora, si yo le pongo 50 y empezamos a hacer exactamente la misma gráfica sin matar el teléfono, claro, vamos a darle clic acá nuevamente. ¿Ok? Vamos a encender esto. La verdad que fui a escoger el peor teléfono para conectarle el iPower que hay. ¿Ok? Entonces ahí está encendiendo. Entonces si nos damos cuenta, se apagó. Vamos otra vez. Ahí está encendiendo, encendiendo. Y ahí debería encender. ¿Listo? Entonces esa gráfica, si nos damos cuenta, tiene muchísimo más detalle. Fíjense todo el detalle que tiene. Sí, muchas veces nos puede servir bastante detalle. Yo la verdad, lo ocupo algunas veces en 10, muy pocas veces en 50. Yo siento que con 10 ya tengo ahí bastante información. Entonces, si yo quiero agrandar esto, fíjense toda la información que me da. Ahora, estos son consumos, son cambios de consumo demasiado rápidos que la verdad en un diagnóstico yo no lo ocupo mucho. Ahora, esto sí, esto para mí es suficiente esto, ¿ok? Suficiente. Ahora, critíquenme, haters. Sí, yo también los amo. Dejen su like, por cierto. Suscríbanse al canal también. Entonces, esto, ¿verdad? Entonces, la PowerZ nos permite generar una gráfica que nosotros luego podemos interpretar y podemos decir, ah, miren, ese teléfono hizo este consumo y podemos guardarla. De hecho, aquí le podemos dar donde dice import y podemos guardar esa foto, tomarla, capturarla y decir, bueno, esta falla sucedió cuando tenía un TriStar malo y este fue el consumo. Entonces, podemos hacer como nuestro catálogo
o nuestra, ¿verdad? Nuestra base de datos ahí de consumos, y esto sirve muchísimo. Esto nos sirve muchísimo para interpretación de consumos. Entonces, en teoría, esto es lo que hace la PowerZ. Nos muestra una gráfica con el consumo del equipo para que nosotros la podamos interpretar. Ahora, ya les mostré acá cómo yo la tengo conectada, porque yo no estoy trabajando muchos teléfonos actualmente. Entonces, yo simplemente la tengo conectada acá. Pero, ¿qué pasa? Muchos lo que la tienen conectada es en serie a lo que es la PowerZ, la iPower, ¿ok? Entonces, ¿cómo la tienen? Vamos a pasar acá y vamos a hacer este acertijo acá. Entonces, lo que vamos a hacer es desoldar esto. Ok, vamos a quitar negativo y vamos a quitar positivo. Ok, listo. Ya quitamos negativo y positivo de mi iPower, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que yo hago acá? Vamos a conseguir un cable, ok, escuche bien, un cable USB de estos, ¿verdad? De estos, y lo que vamos a hacer es cortarlo. Lastimosamente voy a sacrificar mi cable aquí por ustedes, pero va a valer la pena. Entonces lo vamos a cortar. Y era un cable bueno. Ok, vamos a ocupar aquí una de estas. Esta es la más filuda que fui a encontrar. Ok, aquí lo tenemos. Listo. Ahora vamos a sacar aquí los alambres. No soy muy bueno en esto. Si ya vieron, como que yo me moriría de hambre de electricista. Ok. Listo, aquí, y ahora vamos a buscar, este traía de datos, miren, este era un buen cable, traía de datos, pero bueno, ahora vamos a, quiero traer algo acá para no cortar ahora vamos a cortar esto, ok, espero me sigan, ya les voy a enseñar lo que estoy haciendo. Lo que estoy sacando del cable USB son los dos alambres, el positivo y el negativo, ok. Vamos. Bueno, esto se lo vamos a enrollar aquí y ya después lo hacemos bien. Oigan, esto simplemente es para lo que es nuestro video. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos esta parte, es la primera. Esto es lo que vamos a ocupar para que nuestra iPower se conecte acá. ¿Ok? Listo. Ahora necesitamos el otro pedazo de cable, ¿ok? Porque este pedazo de cable es el que vamos a conectar a lo que es nuestra Power, a nuestra iPower. Entonces, hagamos lo mismo acá. Yo acá estoy haciendo esto muy, como les dijera, muy corto, simplemente es para el ejercicio, ¿ok? Pero ustedes pueden hacer esto bastante largo para que les dé bastante campo, ¿verdad? Entonces vamos a sacar nuevamente el positivo y el negativo de acá, ¿ok? Vamos a sacar positivo y vamos a sacar negativo, ¿ok? Positivo y negativo, ya lo sacamos. Ahora deberíamos de cortar aquí, pero estas mis cosas no cortan nada, que casi cortaría más si lo agarrara a mordidas. Ok, listo. Esto parece manualidades. ¿Qué tenemos por acá? Tenemos un cable USB y su positivo y negativo. Y tenemos aquí el adaptador este, ¿verdad? Y tenemos su positivo y negativo. Tenemos nuestra PowerZ y tenemos nuestra iPower. Ok, listo todo. Ahora, ¿qué hacemos? Edgarito, agarramos este y vamos a pelar esto acá los alambres. Mejor si compran un buen cable USB, oyen, que sea bueno. ¿Por qué? Porque acuérdense que si no van a tener teléfonos que se reinician por falta de corriente, por un alambre todo malo que tienen aquí. Entonces acostúmbrense a, si van a hacer esto, compren un buen cable USB.
no sean agarrados y compren uno bueno. ¿Por qué? Porque van a tener teléfonos que se reinician y va a ser por culpa de esto, ¿ok? Entonces, mucho ojo con eso. Ok, aquí lo tenemos. Pelamos los dos extremos. Ahora, vamos a soldar aquí el macho, el hembra, no sé cuál es, la verdad. Vamos a venir y lo vamos a soldar aquí, ¿ok? Vamos a venir y vamos a soldar aquí. Y ahora vamos a soldar aquí. Detenete, por favor. Como que si no pudiera soldar, Edgar. Ok, listo. Ahí está. Un poco cables por todos lados, pero bueno. Ok, y esto tendría que ir así. Y ahora lo que hacemos es... Me estaba tragando un cable. Ya aparezco el flux. Cerrar esto y listo. Bueno, aquí le aplicaríamos silicón, ¿verdad? O algo así. Entonces ya tenemos nuestra iPower con un USB. Ahora, ¿qué hacemos? Ustedes tendrían que tener esto en extensión, en grande. ¿Por qué? Porque esto va a ir aquí. Lo vamos a soldar. Lo vamos a soldar, boludo, dijera en Argentina. Yo siempre me pongo a decir, dirían en Argentina, dirían en... Ay, disculpen que no tengo de esos para agarrar cables. Lo sé. Qué pobre sala mía. Pero vamos a... Acuérdense que solo estoy haciendo aquí Vamos a poner esto acá, a ver si no me quemo, que yo soy mero tonto para estas cosas. Yo sé que esto no es el mejor tutorial del mundo, pero deje su like, por favor, suscríbase al canal y comparte este video. Ok, entonces, no es la mejor soldadura del mundo, pero ustedes me entienden. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Entonces va para estos cables, ¿verdad? Entonces, esto tendría que ir a nuestra fuente. Ahora, ¿qué tenemos acá? Tenemos que hicimos algo de que esto va a venir acá, ¿verdad? Esto que acabamos de crear acá, nuestra hermosa creación, viene de mi fuente. Conectamos el iPower acá y ahora el otro, conectamos la Power Z, perdón, acá y ahora esta la conectamos acá. Así. Y voilà, tenemos acá una Power Z en serie con nuestra iPower, ¿verdad? Ahora, estos alambres tendrían que ser más largos y acuérdense que aquí va a ir conectado un aquí va a ir conectado un cable USB que de aquí va a la computadora. Ahora, Edgar, probá, quiero ver si eso no lo chamuscaste. Entonces, vamos a hacer una prueba acá, pero lo voy a desconectar porque no confío ni en mí mismo. Vamos a conectarlo acá, solo que no toquen estos dos alambres porque ahí sí va a sonar a chicharrón. Mi iPower, ¿verdad? No yo. Ok, listo. ¡Pum! Paso número 1, lo conecté a la fuente. Paso número 2, alimenté mi Power Z. Paso número 3, conecto mi iPower y ahora sí le enciendo. Ahí encendió. Y ahora puedo conectar todos los alambres aquí. Yo sé que no están viendo y discúlpenme mucho, se nos arruinó una cámara, ¿verdad? No me la han entregado. ¿Cuándo viene? No te han dicho. Bueno, ya va a venir una cámara que se nos quemó. Entonces, acá ya puedo conectar todos los cables, ¿verdad? Acá ya pudiera conectar yo todos los cables y de esta manera no voy a perder ningún, en este caso, cable de esto, ¿verdad? Y puedo tener 4 cables conectados ahí. Y esta es la manera de cómo yo fabrico esto. Acuérdense que necesitan un cable que va de aquí a la computadora y esa es la manera correcta de fabricar su Power Z. Yo lo confundo con Power Z y Power I, disculpen. Pero en teoría eso es. Entonces una Power Z nos va a estar ayudando mucho a tener una gráfica, una visión en una gráfica del comportamiento de nuestro teléfono. Y esto ha sido todo por este episodio número 2 de herramientas. Mi café ya se enfrió. Herramientas y un café.
Siempre un placer saludarlos, cuídense mucho y nos vemos en el próximo episodio.